Así como el Cordero y el sacerdote entraban por el oriente, las Escrituras nos ilustran cómo la primera venida de Jesús también se realizaría por este punto cardinal, cumpliendo en detalle todo aspecto del ministerio realizado en el tabernáculo terrenal. Nuestro Señor Jesús inició su obra desde el oriente, entrando en el atrio, en este caso la tierra, donde se encontraban el altar del holocausto, figura de la cruz del Calvario, y la fuente de agua, símbolo del bautismo o nuevo nacimiento espiritual. Estos muebles estaban en perfecto paralelo con las dos primeras fiestas solemnes judías. La Pascua, palabra hebrea que significa pasar por alto, conmemoraba la liberación del pueblo de Israel que se encontraba en completa esclavitud en Egipto. Era celebrada el día 14 de Nisán, primer mes del calendario judío religioso, y prefiguraba la muerte del Cristo. La fiesta de los panes ácimos o sin levadura prefiguraban el sacrificio de Cristo como de un cordero sin mancha, sin pecado. Era celebrada el día 15 de Nisán, siguiente día después de la Pascua, durante 7 días en los cuales solo se podía comer el pan sin la levadura, que simbolizaba el pecado. La fuente de agua o lavacro es un símbolo paralelo con el bautismo, que representa la resurrección de Cristo. De esta manera, las fiestas de la Pascua y los panes ácimos, el altar de sacrificio y la fuente de agua nos indicaban los pasos que Jesús seguiría en la tierra, como también las funciones que se realizarían en cada uno de ellos. Ya consumada la obra en la tierra, seguía la obra o ministerio de Cristo en el cielo, cuyo ascenso y entronización están claramente prefigurados por las fiestas de las primicias y del Pentecostés. La primera de estas fiestas era celebrada el primer domingo después de la fiesta de la Pascua. En este día, el sacerdote tomaba una gavilla de cebada de la mejor era para ser ofrecida primeramente a Jehová, como agradecimiento por toda la cosecha. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, de manera explícita muestra a Cristo como primicia de los que durmieron y que serán levantados para nunca más ver la muerte. La fiesta del Pentecostés, también conocida como la fiesta de las cosechas, conmemoraba los 50 días de peregrinación desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, donde fueron proclamados por Dios los 10 mandamientos. El 50º día era computado a partir del día de la fiesta de las primicias. El apóstol Pedro, en su famoso sermón en Hechos 2, registra de forma escueta el cumplimiento tipológico de esta fiesta al decir: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es así como nuestro Señor Jesús dio inicio a su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, del cual era solo una sombra o figura el santuario terrenal. Las siguientes dos fiestas, siguiendo su orden cronológico, son las trompetas y el día de la expiación. La primera de ellas se celebraba el día 1 de Tisri, séptimo mes del calendario judío religioso. En este día los sacerdotes hacían sonar sus trompetas, anunciando que el día de la expiación se avecinaba y por lo tanto que los primeros 9 días del mes todo el pueblo debía prepararse para esa ocasión. El día de la expiación se celebraba el día 10 de Tisri y era considerado un día de juicio. Sin embargo, no era asumido con una actitud de temor, sino de gratitud, pues en este día eran perdonados los pecados de todo el pueblo. Estas fiestas prefiguraban el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. En otras palabras, anunciaban la obra de juicio que actualmente se lleva a cabo en favor del pueblo de Dios en la tierra. La última festividad judía es la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las enramadas, cabañas o santuarios.
era celebrada desde el 15 hasta el 22 de Tisri y conmemoraba los 40 años en que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto y habitó en tiendas. Esta festividad prefiguraba el fin del pecado y la recompensa de los santos, y su cumplimiento tipológico se encuentra aún en el futuro cuando el pueblo de Dios se halle morando con el Señor en el cielo, donde Él ha preparado muchas moradas o tabernáculos para todos sus redimidos. Ningún edificio terrenal podrá representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de Él. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores.